Así es, no hay una tensión, como dice Marcelo Santana desde la región de Aysén, hay una tensión inevitable, ¿no? De hecho, ayer ya fue consultado el presidente del Partido Comunista y evitó responder a la espera de tomar una postura como colectividad, dice, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tema muy serio y nosotros vamos a intercambiar y expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión. Evitó confrontarse, ¿no? Pero recordemos, el propio autor ha dicho que no tenían ninguna opción distinta a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, lo dijo hace algunas semanas atrás, ¿no? Y marcando las diferencias. Recordemos que prácticamente nadie en el Partido Comunista habla de dictadura, se niegan a hablar de reconocer esa dictadura, y hoy día, bueno, después de, yo pienso en los ministros, ¿no? Hoy día pregunta obligada para todos los ministros, partiendo por la ministra vocera de gobierno: ¿van a seguir al presidente o van a seguir el Partido Comunista? ¿Dónde se van a parar en función? Hay poco espacio, o no dejó ningún espacio para eufemismo o para tratar de tirar la pelota al córner el presidente, porque dijo: aquellos que no comparten esta visión respecto de lo que pasa en Venezuela, de que es una dictadura y que hubo un fraude, no tienen convicción democrática. Bueno, esa gente sin convicción democrática, según el propio presidente, están en su gobierno. José Francisco Lago. Sí, bueno, ahí varias cosas. Lo primero es que se consolida la farsa de las elecciones en Venezuela y todo este proceso administrativo contencioso electoral, como llamó el Tribunal Supremo venezolano, a propósito de las críticas graves que existían en torno a las elecciones. Es a tal punto lo burdo. Ya hemos conversado otros casos, como por ejemplo que el fiscal nacional de Venezuela se autoproclama el poeta de la revolución, que la vocera que dijo ayer la noticia que reconocían el, comillas, triunfo de Nicolás Maduro, tiene otros videos de hace muy poco tiempo llamando a votar por él, llamando a defender el legado de Hugo Chávez. Es decir, esto es lo suficientemente burdo para que nadie lo mínimamente serio pueda reconocer lo que está pasando ahí. Ahora, yo le pongo una cuota de escepticismo a la frase que dice el presidente, porque a ver, la pregunta es: ¿qué ha pasado ayer? ¿Qué pasó antes de ayer? ¿Qué pasó antes de eso que haga que hoy día Venezuela sea más dictadura que antes? Y la verdad es que nada. O sea, no hubo nada nuevo, nada que el régimen de Nicolás Maduro no haya hecho antes. Lo hicieron en la elección anterior, lo volvieron a hacer ahora. Por eso hay que ser más escépticos, creo yo, del tono del presidente, que ahora, y de nuevo lo hace como con una especie de pontificación, pero que antes de ayer no lo hacían y tenían otros cuestionamientos y intentaron utilizar una cantidad de adjetivos distintos a dictadura hasta el cansancio. Lo ocultaban, lo matizaban, decían que era una democracia en crisis, que todos los países teníamos problemas institucionales. Es decir, en mi opinión, ayer, con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, no pasó nada, no hubo un punto de inflexión respecto al régimen de Maduro en relación a cosas que ha hecho antes. Eso es lo primero. Lo segundo, y yo creo que es la parte coja del comentario del presidente, es que un poco de lo que señalabas tú, Gonzalo, ¿qué va a ocurrir en el caso? Y que no es un caso probable, es un caso evidente, es decir, la coalición de gobierno por ejemplo, la región del Biobío está llevando un candidato que es pro Maduro. ¿Qué va a pasar con aquellos que no reconozcan lo que dice el presidente? ¿Qué va a pasar con aquellos que, según el propio presidente, no tienen convicciones democráticas? Bueno, ya la Democracia Cristiana dijo que no votaba por Alejandro Navarro en el Biobío, no podía votar por él. Y el PPD está también casi en lo mismo, ¿no? Sí. Hay varios partidos ya que desde el socialismo democrático dicen: no, por Navarro no podemos votar. Eso a mí me parece una acción más concreta. Pero claro, que el presidente diga, bueno, no tienen convicciones democráticas, pero al final dan los cupos igual, al final siguen estando en el gobierno, finalmente no tiene ni una significancia relevante. Simplemente es un poco el estándar también que decía Carlos Peña en una columna a propósito de otras declaraciones anteriores del presidente, que varias personas celebraban algunos tweets del presidente a propósito de lo que pasó en Venezuela, pero lo que está exigiendo el presidente Boric son elecciones transparentes y democráticas, es decir, un estándar
lo suficientemente bajo como para no ensalzarlo como un gran demócrata que se puso sobre el bien y el mal, porque la verdad es que está exigiendo la persona lo que mínimo exigiría alguien que cree en la democracia. Entonces, este doble juego de tener una retórica que es maximalista, que es decir, que no piense lo que yo creo, no tiene estándar democrático, pero en paralelo, si alguien no piensa eso, no tiene ninguna consecuencia en su gobierno y al contrario, le dan los cupos para ir de gobernador en una de las regiones más importantes del país, finalmente se transforma simplemente en una buena declaración, pero que no significa en que materialmente haya cambiado algo hasta ahora.